Mis padres trataban a mis hermanos como si fueran de la realeza y actuaban como si yo no existiera, así que los corté de mi vida y se volvieron locos. Y entonces la lluvia cayó en torrentes implacables, empapando mi delgado uniforme escolar mientras estaba sentada en los fríos escalones de concreto de la primaria Magnolia. El estacionamiento estaba vacío ahora, excepto por algunos coches abandonados que brillaban bajo las farolas que se habían encendido prematuramente. Los maestros se habían ido a casa, confiando en que cada niño había sido recogido, todos los niños excepto yo. Apreté mi mochila con fuerza, presionándola contra mi pecho en un vano intento de mantenerme caliente. Mis calcetines chapoteaban dentro de mis zapatos, el frío se arrastraba por mis piernas como un huésped no deseado. No estaba segura de cuánto tiempo había estado sentada allí, el tiempo parecía alargarse en momentos como esos, haciendo que se sintieran como horas. La tormenta había comenzado con una llovizna durante el almuerzo, pero para la hora de salida era un aguacero total. Seguía esperando ver los faros del coche de mis padres, pero como de costumbre, la esperanza era solo un truco cruel. El conserje finalmente se fijó en mí. El señor Henderson era su nombre, un hombre amable de edad avanzada con canas y una cálida sonrisa. Se acercó, con preocupación escrita en su rostro. «Sara, ¿qué sigues haciendo aquí? Nadie vino por ti». Me encogí de hombros, tragándome el nudo en la garganta. «Probablemente se retrasaron», dije, tratando de sonar indiferente. El señor Henderson frunció el ceño, claramente no convencido, pero no me presionó más. «¿Tienes un teléfono para llamarlos?». Negué con la cabeza. «No creo que haya nadie en casa». Dudó por un momento, luego me dio su paraguas y me dijo que me mantuviera a salvo. Le di las gracias y comencé el largo camino a casa. Ya estaba oscuro, y las calles estaban vacías, excepto por algún coche ocasional que chapoteaba por las carreteras inundadas. Para cuando llegué a la puerta principal, estaba empapada y temblaba. Mis dedos lucharon para girar la llave en la cerradura. Cuando entré, me recibió el calor, pero no del tipo que se sentía acogedor. Mi mamá, Rebecca, estaba sentada en el sofá hojeando una de sus revistas. Levantó la vista brevemente, luego volvió a mirar hacia abajo. «Oh, ya regresaste». «La cena está en el refrigerador», dijo, con un tono carente de preocupación o curiosidad. Eso fue todo. No hubo preguntas sobre por qué llegué tarde, ni disculpas por olvidarme, ni reconocimiento de que había estado varada durante horas en una tormenta. Me quedé allí por un momento, con agua acumulándose a mis pies, antes de entrar a la cocina a buscar las sobras que había mencionado. Mis hermanos, Ethan y Ryan, estaban en la sala de estar jugando videojuegos. El sonido de sus risas y el rápido machaque de botones llenaba la casa. Miré, esperando algún tipo de saludo, o incluso una mirada, pero no levantaron la vista. Era invisible de nuevo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama escuchando la lluvia golpear contra la ventana, pensé en lo normal que se había vuelto esto. Me habían dejado en la escuela tantas veces que incluso mis profesores se dieron cuenta. La señorita Blake, mi profesora favorita, había comenzado a ofrecerse a llevarme a casa siempre que mis padres se olvidaban. Una vez, durante una conferencia de padres y maestros, le sugirió suavemente a mi madre que sería buena idea establecer un sistema de coches compartidos. Mi madre se lo tomó a risa, diciendo, «Sara es independiente, se las arregla muy bien». Pero yo no estaba bien. Mi familia no era como las otras familias. Ethan, el mayor, era el chico de oro. A los 17 años, era todo lo que los padres soñaban, inteligente, encantador y ambicioso. Tenía un estante lleno de premios académicos y ya estaba siendo cortejado por prestigiosas universidades. Mis padres irradiaban orgullo cada vez que hablaban de él, sus voces goteaban admiración. Ryan, con 15 años, era el divertido. Era atlético, popular y el alma de todas las fiestas. Sus trofeos de fútbol adornaban las paredes de la sala de estar, y nuestros padres nunca se perdían un partido. Tenía un flujo interminable de amigos que venían después de la escuela, llenando la casa de energía y risas. Y luego estaba yo, solo Sara, de 11 años, tranquila y fácil de pasar por alto. Uno de mis primeros recuerdos de sentirme invisible fue mi 9º cumpleaños. Mi madre organizó una fiesta, pero no era para mí. Invitó a sus amigas y a sus hijos, a ninguno de los cuales conocía muy bien.
Había preguntado si podía invitar a mis compañeros de clase, pero ella me despidió con un gesto, diciendo, es más fácil así, cariño. Realmente no tienes muchos amigos, ¿verdad? Sus palabras dolieron, pero no discutí. En la fiesta, me senté en un rincón viendo a todos los demás divertirse. El pastel era hermoso, pero tenía el nombre de mi madre escrito por todas partes, no literalmente, sino en la forma en que estaba decorado para impresionar a sus amigas en lugar de celebrarme a mí. Soplé las velas mientras aplaudían sin mucho entusiasmo, y recuerdo haber deseado poder desaparecer por completo. Esa sensación de ser un personaje secundario en mi propia vida nunca desapareció realmente. Me seguía a la escuela, donde sobresalía académicamente pero nunca me sentía celebrada. Estaba presente en casa, donde cada logro mío era eclipsado por mis hermanos. Una vez, cuando anuncié con orgullo que había ganado un concurso de escritura, Ethan se rió y dijo, vaya, un concurso de escritura, eso es algo. Ryan intervino, deja de esforzarte tanto porque te noten, Sara, es vergonzoso. Después de eso, dejé de compartir. Incluso la familia extendida parecía ser cómplice de mi invisibilidad. Mis tías y tíos sonreían cortésmente cuando hablaba, luego rápidamente volvían la conversación hacia Ethan o Ryan. Mi tía Caroline una vez me apartó en una reunión familiar y me dijo, solo necesitas esforzarte más, cariño. Haz que tus padres se sientan orgullosos y ellos cambiarán. Lo había intentado durante años. Lo había intentado, pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Esa noche, acostada en la oscuridad, me hice una promesa, un día me iría de este lugar. Construiría una vida en la que no fuera invisible, una vida en la que no fuera solo Sara, la niña olvidada. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que tenía que intentarlo. Si mi familia no podía verme, entonces encontraría personas que sí pudieran. Para cuando comencé la secundaria, había aprendido a mantener la cabeza baja y a mezclarme con el fondo. Era más fácil así, incluso más seguro. Magnolia High no era un lugar donde destacaras a menos que quisieras que te derribaran, y ya tenía suficiente experiencia con eso en casa. No era popular como Ryan ni naturalmente brillante como Ethan, pero tenía mi propio tipo de enfoque. Me volqué en mis estudios, quedándome hasta tarde en la biblioteca para terminar las tareas o trabajando en proyectos de crédito extra. Si no podía hacer que mi familia se fijara en mí, al menos podía hacerme un nombre en el aula. No solo era buena en la escuela, era excepcional. Para cuando tenía 16 años, tenía un promedio de calificaciones casi perfecto, me uní al equipo de debate e incluso comencé un pequeño programa de tutoría para estudiantes más jóvenes que tenían dificultades con las matemáticas. Mis profesores se dieron cuenta, y por primera vez, me sentí vista. La señorita Blake, mi profesora de inglés, me apoyó especialmente. Sara, eres una escritora nata, me dijo una tarde después de clase. Tienes una forma de capturar emociones que va más allá de tus años. No permitas que nadie te diga lo contrario. Me aferré a sus palabras como a un salvavidas. Era el tipo de ánimo que nunca había escuchado en casa. En casa, la rutina no había cambiado mucho. Ethan seguía siendo el chico de oro, ahora asistía a una prestigiosa universidad en otro estado, y Ryan era un héroe local, dominando el campo de fútbol y encantando a todos a su alrededor. Mis padres, Rebecca y Greg, les prodigaban atención como si fuera su trabajo de tiempo completo. Una vez, cuando llegué a casa con un certificado por ganar un concurso regional de ensayos, mi madre apenas lo miró. «Qué bien, Sara», dijo antes de volver a la cena que estaba preparando. «¿Sabes que el equipo de Ryan está a un partido de llegar a las finales estatales?» Asentí, con el pecho apretado por la decepción. «Sí», lo mencionó. «Oh, deberías venir al partido el sábado», añadió, como si fuera una ocurrencia tardía. El sábado llegó y pasó, y yo lo pasé en casa escribiendo otro ensayo. Nadie notó que no estuve allí. No era solo la falta de atención, era el desprecio lo que más dolía. Ethan visitó casa para el Día de Acción de Gracias durante mi tercer año, y la conversación durante la cena se centró en los planes universitarios. Mencioné que estaba considerando postularme a universidades en la costa este. «¿Por qué te irías tan lejos?», preguntó Ethan, con un tono lleno de escepticismo. Antes de que pudiera responder, Ryan intervino, «Probablemente quiere reinventarse. Eso es lo que hace la gente cuando no tiene nada bueno en la vida».
Mi padre se rió del comentario de Ryan como si fuera lo más gracioso que hubiera escuchado en su vida. Sentí que mis mejillas ardían, pero mantuve la boca cerrada. Defenderme solo empeoraría las cosas. En cambio, me esforcé aún más en mis tareas escolares. Mis notas eran impecables, y para mi último año había ascendido a la cima de mi clase. Cuando descubrí que iba a ser la mejor estudiante, me emocioné, pero también me aterroricé. ¿A mi familia siquiera le importaría? Intenté darles una oportunidad. Envié invitaciones formales a la ceremonia de graduación, deslizándolas en la pila de correo en la encimera de la cocina. Los días se convirtieron en semanas, y no escuché nada. La noche antes de la graduación, reuní el valor para preguntarle directamente a mi madre: ¿viste la invitación que les dejé? Levantó la vista de su crucigrama, con el ceño fruncido. ¿Invitación para qué? Para mi graduación mañana, dije, con la voz más baja de lo que pretendía. Oh, eso, dijo, agitando una mano con desprecio. Veremos si podemos ir. Ryan tiene un partido de fútbol por la tarde, así que podría ser justo. ¿Justo? Esa era su palabra para ello. Al día siguiente, estaba parada en el podio, pronunciando un discurso en el que había trabajado durante semanas. Escaneé a la multitud de padres orgullosos y familias emocionadas, buscando rostros familiares. Sus asientos estaban vacíos. Después de la ceremonia, la señorita Blake me encontró en el pasillo, con lágrimas en los ojos. Lo hiciste maravillosamente, Sarah, dijo, abrazándome. Deberías estar muy orgullosa de ti misma. Sonreí débilmente, agradecida por su apoyo, pero no llenó el vacío hueco en mi pecho. Más tarde esa noche, escuché a mi padre hablando por teléfono. Ryan marcó 2 goles hoy, dijo con orgullo. Oh, Sarah, ella tenía algo de la escuela, nada importante. Eso fue todo. Eso era todo lo que yo era para ellos, algo de la escuela. El verano antes de la universidad fue un torbellino de preparación y ansiedad. Sabía que si quería tener éxito, tendría que hacerlo por mi cuenta. La riqueza de mis padres podría haber cubierto mi matrícula, pero no ofrecieron ni un centavo. Ethan obtuvo un coche nuevo cuando se graduó. Los gastos de la residencia y los gastos de Ryan fueron cubiertos sin pensarlo 2 veces. Para mí, no había nada. Solicité becas y saqué préstamos, pasando cada momento libre trabajando a tiempo parcial en un restaurante para ahorrar para libros de texto y materiales. Mi jefa, una mujer sensata llamada Diane, me tomó cariño y comenzó a darme turnos extra. Tienes la cabeza bien puesta, Sarah, dijo una noche mientras cerrábamos. No dejes que nadie te detenga. Sus palabras significaron más para mí de lo que probablemente se dio cuenta. Cuando finalmente llegó el día de irme a la universidad, empaqué mis pertenencias en una sola maleta. Nadie vino a despedirme. Mientras estaba sentada en el autobús viendo cómo las calles familiares de mi ciudad natal se desvanecían en la distancia, sentí una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez, era libre para construir una vida en la que no fuera solo Sarah, la hermana pequeña ignorada o la hija olvidada. Mientras el autobús avanzaba, me hice una promesa silenciosa: le demostraría al mundo, y a mí misma, que valía la pena que me notaran. El camino por delante era incierto, pero era mío para navegar, y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Se suponía que la universidad sería mi nuevo comienzo, y en muchos sentidos, lo fue. El campus, con sus extensos jardines y altos edificios de ladrillo, se sentía como otro mundo. Compartía una pequeña habitación de residencia con una chica llamada Amanda, que era amable pero ruidosa, siempre poniendo música o charlando por teléfono. Era un poco caótico, pero también era mío. Por primera vez, no estaba rodeada de personas que me ignoraban o me trataban como una ocurrencia tardía. Ese primer semestre fue difícil. Mis clases eran desafiantes, y equilibrar el trabajo de medio tiempo en un café del campus con mis estudios no fue fácil, pero prosperé con la independencia. Cada ensayo que presentaba y cada turno que completaba era una pequeña victoria, un recordatorio de que podía sobrevivir por mi cuenta. Comencé a trabajar los fines de semana en una pequeña librería del centro, propiedad de una mujer mayor llamada señora Kensington. Tenía unos 60 años, con el pelo plateado siempre recogido en un moño impecable y la costumbre de tararear mientras trabajaba.
Desde el primer día, me trató con una calidez a la que no estaba acostumbrada. Tienes un ojo para los detalles, dijo una tarde después de que reorganizara la sección de poesía sin que me lo pidieran. Vas a llegar lejos, Sara, puedo notarlo. Su amabilidad fue inesperada y abrumadora. No eran los grandes gestos que siempre había anhelado de mi familia, sino el simple reconocimiento de que existía y que importaba fue suficiente para que se me saltaran las lágrimas. Mientras yo estaba encontrando mi camino en la universidad, mi familia apenas parecía notar que me había ido. No hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni paquetes de ayuda, nada. Me dije que no importaba, que ya no los necesitaba, pero luego llegó el día de Acción de Gracias. Mi compañera de cuarto se fue a pasar las vacaciones con su familia, dejando la residencia inquietantemente silenciosa. Intenté mantenerme ocupada, trabajando turnos extra en la librería y poniéndome al día con la tarea, pero la soledad se infiltró. En contra de mi mejor juicio, llamé a casa. Mi madre respondió después de unos cuantos timbrazos. Oh, Sara, dijo, con un tono plano. ¿Cómo va la escuela? Va bien, respondí, tratando de sonar optimista. Quería decir feliz día de Acción de Gracias. Hubo una pausa. Podía escuchar voces y risas de fondo. Gracias, cariño, dijo rápidamente. Estamos sentándonos a cenar. La novia de Ryan está aquí, y Ethan voló para el fin de semana. Deberías habernos dicho que ibas a llamar, podríamos haber planeado algo. Mi estómago se revolvió. Está bien, solo quería saludar. Muy bien, cuídate, dijo antes de colgar. Eso fue todo. No hubo invitación a volver a casa, ni interés en cómo estaba realmente. Miré el teléfono durante mucho tiempo después de que terminara la llamada. El silencio en la residencia me presionaba. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de lo poco que realmente significaba para ellos. Un mes después, durante las vacaciones de invierno, cometí el error de visitar mi casa. En el momento en que entré por la puerta, escuché a mi padre hablando con un vecino. «Solo 2 hijos, ¿eh? Tienes suerte, 3 son un montón», se rió mi padre. «Nah, solo están los chicos ahora. Sara está haciendo sus propias cosas, nos mantiene bastante ocupados». Mi corazón se hundió. No era un desliz ni un malentendido. Genuinamente ya no me reconocían como parte de la familia. Esa noche, empaqué mis cosas y me fui sin decir adiós. No podía quedarme en una casa donde no era más que un fantasma. Cuando regresé al campus, tomé una decisión. Si ellos podían fingir que yo no existía, entonces yo podía hacer lo mismo. El primer paso fue bloquear sus números. Al principio se sintió dramático, pero cada vez que veía sus nombres en mi teléfono, una ola de ansiedad se estrellaba contra mí. Una vez que los bloqueé, sentí una extraña sensación de alivio. Luego, dejé de seguirlos en las redes sociales. Fue extrañamente satisfactorio eliminar sus comentarios y etiquetas de mis fotos, borrando la evidencia digital de nuestra conexión. Incluso llegué a borrar algunas fotos familiares de mi perfil. Se sintió como mudar la piel vieja, doloroso pero necesario. Con el tiempo, me di cuenta de que necesitaba cortar lazos con más que solo mi familia inmediata. Algunos de mis familiares, como mi tía Caroline, siempre habían descartado mis sentimientos. Solía decir cosas como, tus padres tienen buenas intenciones o, estás siendo demasiado sensible. Dejé de responder a sus mensajes y llamadas, y eventualmente, dejaron de llegar. Mi terapeuta, la doctora Morales, fue fundamental durante este tiempo. Empecé a verla después de las vacaciones de invierno, y ella me ayudó a desempacar años de negligencia y daño emocional. No se trata de castigarlos, dijo durante una sesión. Se trata de protegerte a ti misma. Establecer límites no es egoísta, es necesario. Sus palabras se quedaron conmigo. Fui más allá, asegurándome de que mis padres no pudieran interferir en mi vida, incluso en emergencias. Actualicé mis contactos de emergencia en el trabajo y en el consultorio del médico, poniendo a mi mejor amiga, Julia, en su lugar. Ella era una de las pocas personas que siempre habían estado ahí para mí. Eres mi roca, le dije una noche después de clase. Y tú eres la mía, respondió sin dudarlo. Julia se convirtió en mi familia elegida, la hermana que nunca tuve.
pasábamos las vacaciones juntas, cocinando comidas baratas en su pequeño apartamento y riéndonos de películas tontas. No era tradicional, pero era cálido y real. Mientras construía esta nueva vida, comencé a sentir una sensación de libertad que nunca había conocido. Vivir sin el peso de la indiferencia de mi familia era liberador, pero, por supuesto, no era tan simple. Mis padres comenzaron a enviar mensajes pasivo-agresivos a través de conocidos mutuos, acusándome de ser distante e ingrata. Estoy demasiado ocupada para dramas, le dije a Julia un día, mostrándole un mensaje de texto de mi tía Caroline sobre lo que mis padres tenían el corazón roto. No les debes nada, me recordó Julia. Ella tenía razón. Por primera vez, me estaba eligiendo a mí misma. Esa primavera, celebré un hito importante. Obtuve mi primer ascenso en la librería. La señora Kensington incluso me organizó una pequeña fiesta, completa con pastel y globos. Vas a hacer grandes cosas, Sara, dijo, entregándome un pequeño regalo, un hermoso diario encuadernado en cuero. Esa noche, mientras escribía mis pensamientos en el diario, por primera vez, me di cuenta de que finalmente estaba comenzando a sanar. El camino no fue fácil, y hubo momentos en los que la culpa se filtró de nuevo, pero seguí avanzando. Por primera vez, sentí que tenía el control de mi propia vida, y no iba a dejar que nadie me lo quitara. Para cuando entré en mi último año de universidad, mi vida no se parecía en nada a lo que era en la secundaria. Me había labrado un espacio para mí, un mundo pequeño pero significativo donde era vista, valorada y amada. El peso de la negligencia de mi familia era algo que finalmente estaba aprendiendo a dejar ir, aunque todavía persistía en los momentos de calma cuando menos lo esperaba. No había hablado con mis padres ni con mis hermanos, Ethan y Ryan, en más de un año. El silencio no fue accidental, fue deliberado y, en su mayor parte, se sintió como un alivio. Pero cuando inicié sesión en las redes sociales una tarde lluviosa, descubrí que ellos no habían soltado tan fácilmente como yo. Ahí estaba, mirándome fijamente, una larga y dramática publicación de mi madre. Comenzaba con una foto de los tres sonriendo en alguna reunión familiar, y el pie de foto estaba lleno de manipulación emocional. Nuestros corazones están apesadumbrados mientras intentamos entender por qué nuestra hija menor ha elegido sacarnos de su vida. Siempre hemos intentado dar lo mejor de nosotros para ser cariñosos y comprensivos, pero a veces los niños toman decisiones que te rompen el corazón. Solo esperamos que sepa cuánto la extrañamos. Fue como un golpe en el estómago. Los comentarios eran una mezcla de simpatía ciega y escepticismo. Algunos de sus amigos escribieron cosas como, son unos padres maravillosos, ella cambiará. Otros hicieron preguntas directas, ¿no se graduó como la mejor estudiante? ¿Por qué no mencionaron eso? Cerré la aplicación, con la mano temblorosa. ¿Cómo podían torcer la narrativa tan descaradamente? Después de todo lo que habían hecho, o no habían hecho, ahora estaban tratando de hacerse las víctimas. Cuando le conté a Julia sobre la publicación, ella puso los ojos en blanco. Manipulación clásica, dijo. Están tratando de controlar la narrativa porque saben que han perdido el control sobre ti. Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía que fuera más fácil de digerir. Una semana después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Ethan. Hola, Sara, vi la publicación de mamá. ¿Podemos hablar? Creo que esto ha ido demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Como si mi decisión de priorizar mi propia salud mental fuera una especie de rebelión. No respondí. Sin embargo, los mensajes siguieron llegando, de Ethan, de Ryan, incluso de algunos de mis familiares. Mi tía Caroline me dejó un mensaje de voz lleno de condescendencia. Sara, tienes que dejar esta tontería y ponerte en contacto con tus padres. La familia lo es todo, y te arrepentirás de esto algún día, créeme. Me costó mucho no devolverle la llamada y enumerar cada cosa que mi familia había hecho, o no había hecho, que me había llevado a este punto. En cambio, borré el mensaje de voz y bloqueé su número. Cuando los mensajes no funcionaron, mis padres intensificaron sus tácticas. Un conocido mutuo, uno de sus vecinos, se puso en contacto conmigo con un correo electrónico cuidadosamente redactado. Tus padres lo están pasando muy mal, Sara. Tu madre mencionó que no ha sabido de ti en mucho tiempo, está muy preocupada.
¿No crees que es hora de reconciliarse? Miré el correo electrónico durante mucho tiempo antes de borrarlo. ¿Preocupada? ¿La misma mujer que se olvidó de recogerme de la escuela incontables veces? ¿La misma mujer que desestimó mis logros y admitió abiertamente a otros que solo tenía 2 hijos? Sus ataques de culpa no funcionaban, y no iba a dejar que se volvieran a meter en mi vida. Por esa época, sucedió algo inesperado. Mi historia, los años de negligencia, la soledad y mi eventual decisión de cortar lazos, comenzó a llegar a un público más amplio. Comenzó con una publicación que hice en Reddit. No fue planeado. Había estado navegando por un foro de distanciamiento familiar y decidí compartir mi experiencia. Escribí sobre las veces que me dejaron atrás, las graduaciones perdidas, la constante sensación de ser invisible en mi propia casa. No di nombres ni incluí detalles específicos, pero la publicación resonó en la gente. En cuestión de horas, se disparó. Miles de personas comentaron, compartiendo sus propias historias de negligencia y distanciamiento. Esto es exactamente por lo que pasé, escribió una persona. Gracias por ponerlo en palabras. Otros ofrecieron palabras de apoyo y validación, cosas que no me había dado cuenta de que necesitaba hasta que las leí. Eres muy valiente por alejarte. Se supone que la familia debe amarte y apoyarte, no hacerte sentir que no vales nada. Por primera vez, sentí que mi dolor tenía un propósito. Ya no era solo mío para llevar. Era parte de una conversación más amplia sobre romper los ciclos de negligencia emocional. Pero la atención no pasó desapercibida. 2 días después de que mi publicación se volviera viral, recibí un correo electrónico de Ryan. Era corto y frío. Quita esa publicación. Estás avergonzando a la familia. Si no lo haces, considérate muerta para nosotros. No pude evitar reírme de la ironía. Había estado muerta para ellos durante años. Una semana después, llegó una carta por correo. Era una orden de cese y desistimiento del abogado de mis padres, acusándome de difamación. Llevé la carta a mi propio abogado, una mujer tranquila y sensata llamada Lisa. Hojeó la carta y negó con la cabeza. Todo esto es ruido y pocas nueces, dijo. No tienen dónde agarrarse. Estás compartiendo tus experiencias personales, lo cual está dentro de tus derechos. Su tranquilidad me dio el valor para mantenerme firme. En lugar de retroceder, redoblé la apuesta. Escribí una publicación de seguimiento en Reddit, compartiendo más detalles e incluso algunos recibos, viejos correos electrónicos y mensajes de texto que mostraban su indiferencia y manipulación. La respuesta fue abrumadora. La gente se unió a mí, reprendiendo a mi familia por su comportamiento. Algunos incluso me enviaron mensajes privados, compartiendo recursos para terapia y asesoramiento legal. Fue por esta época que mi carrera dio un giro inesperado. Me ofrecieron un ascenso en la librería, asumiendo un papel directivo. La señora Kensington lo celebró organizándome otra fiesta, esta vez invitando a algunos de mis amigos más cercanos. Mientras estábamos sentados comiendo pastel y riéndonos, sentí una profunda sensación de gratitud. Estas personas no eran mi familia de sangre, pero se habían convertido en mi familia en todos los sentidos que importaban. Por primera vez, sentí que realmente estaba construyendo una vida para mí. Una vida donde no estaba definida por mi pasado ni atada a las personas que me habían fallado. Pero la gota que colmó el vaso llegó unos meses después, cuando mis padres enviaron otro mensaje a través de un conocido mutuo. Esta vez, se trataba de un supuesto problema de salud. Mi madre afirmaba que había sido hospitalizada y necesitaba verme. No me lo creí ni por un segundo. Habían hecho cosas similares en el pasado, con la esperanza de hacer que me sintiera culpable para volver. Se lo conté a Julia, y ella asintió sabiamente. Están tratando de atraparte de nuevo, dijo. No los dejes. Y no lo hice. En cambio, me concentré en la vida que estaba construyendo. No era perfecta, y todavía había momentos en los que el peso de todo amenazaba con derribarme, pero finalmente era libre, libre para escribir mi propia historia, libre para vivir sin sus sombras acechándome, libre para ser yo misma. Los meses se convirtieron en años, y con cada día que pasaba, el control que mi familia tuvo una vez sobre mí se aflojó hasta que desapareció por completo. La vida que había construido sin ellos no era solo sobrevivir, estaba prosperando.
Ya no estaba agobiada por su ausencia o por los recuerdos de su negligencia. En cambio, estaba concentrada en las personas que realmente me importaban, las que habían elegido quedarse a mi lado. Mi publicación de Reddit continuó circulando, generando conversaciones sobre el distanciamiento familiar y la negligencia emocional. Recibí innumerables mensajes de personas que compartían historias similares o me agradecían por darles el valor para establecer sus propios límites. Era humilde saber que mis experiencias podían ayudar a otros, y me dio un sentido de propósito que no me había dado cuenta de que estaba buscando. Un día, recibí un correo electrónico inesperado de un agente literario. Habían visto mi publicación y pensaron que mi historia tenía el potencial de convertirse en un libro. Al principio, dudé. Revivir esos recuerdos con tanto detalle parecía desalentador, y no estaba segura de si estaba lista para exponer todo al mundo, pero cuanto más lo pensaba, más sentía que era lo correcto. Si mi historia pudiera ayudar incluso a una persona a sentirse menos sola, entonces valía la pena. El proceso de escribir el libro fue catártico. Pasé meses tamizando viejos recuerdos, escribiendo hasta altas horas de la noche y trabajando con mi terapeuta, la doctora Morales, para procesar las emociones que surgieron al revisar el pasado. El libro no se trataba solo de mi familia. Se trataba de liberarme de su sombra, encontrar mi voz y construir una vida que se sintiera realmente mía. Cuando el libro fue finalmente publicado, la respuesta fue abrumadora. Llegaron mensajes de lectores que se veían reflejados en mi historia, agradeciéndome por compartirla. Algunos pidieron consejos sobre cómo cortar lazos con familiares tóxicos, mientras que otros simplemente querían hacerme saber que se sentían vistos por primera vez. Era extraño pensar que el dolor que había cargado durante tanto tiempo era ahora algo que podía inspirar a otros. Mientras tanto, mi vida personal continuó floreciendo. Me mudé a una casa pequeña pero acogedora con un patio trasero lo suficientemente grande para que mi perro rescatado, Max, corriera. Poco después, adopté un segundo perro, una mezcla de Golden Retriever llamada Daisy. Los dos trajeron una alegría a mi vida que no sabía que era posible. Mi familia elegida también creció. Julia, mi mejor amiga, siguió siendo una presencia constante, y nuestra tradición de cenas dominicales se convirtió en algo que esperaba cada semana. Nos turnábamos entre nuestras casas, cocinando comidas sencillas y compartiendo historias sobre nuestras vidas. No era nada extravagante, pero era significativo de una manera que nunca había experimentado al crecer. Durante una de esas cenas, Julia me sorprendió con un pastel. A la libertad, decía con glaseado azul brillante. Me reí mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Siempre sabes cómo hacer que un momento sea especial, dije, abrazándola. Esto es solo el principio para ti, dijo. Estás construyendo algo asombroso. Ella tenía razón. Profesionalmente, las cosas iban mejor que nunca. Después de graduarme, conseguí un trabajo con una organización sin fines de lucro que apoyaba a niños en hogares de acogida y a aquellos que escapaban de hogares abusivos. El trabajo fue desafiante pero profundamente gratificante. Cada campaña que lanzamos, cada evento para recaudar fondos que organizamos, se sentía como un paso hacia la creación de una diferencia en las vidas de los niños que habían pasado por experiencias similares a las mías. Pero a pesar de todo el progreso que había logrado, había un último paso que necesitaba dar. En un momento de calma una noche, revisé una vieja caja de pertenencias que había guardado en la parte trasera de mi armario. Dentro había fotos familiares descoloridas y cartas que había guardado por una sensación de obligación. Una por una, las revisé, decidiendo qué guardar y qué dejar ir. Había una foto mía de niña sentada en el sofá mientras Ethan y Ryan abrían regalos en la mañana de Navidad. Recordé haberme sentido invisible incluso entonces, viendo cómo los adultos se desvivían por mis hermanos sin apenas reconocerme. Puse la foto en la pila para desecharla. Cuando terminé, la caja estaba casi vacía. Se sintió simbólico, como si finalmente estuviera liberando el peso del pasado. Esa misma semana, me enteré a través de un conocido mutuo de que mis padres se habían mudado. Sus vidas sociales, que antes eran muy ajetreadas, habían disminuido, y su reputación en nuestra ciudad natal se había visto afectada después de que mi historia se hiciera pública. Era extraño pensar en ellos como figuras distantes, desvaneciéndose en la oscuridad, pero no sentí ninguna necesidad de investigar más. Un último intento vino en forma de una carta escrita a mano de mi madre.
Me la enviaron a través de una vieja dirección y llegó en una tarde lluviosa. La carta estaba llena de vagos arrepentimientos, frases vacías sobre malentendidos y una petición de reconciliación. «Te extrañamos, Sara», escribió. «Por favor, vuelve a casa». No era una disculpa, era una petición para que volviera a encajar en su versión de la realidad, donde no habían hecho nada malo. No respondí. En cambio, llevé la carta a mi fogata del patio trasero, encendí una cerilla y la vi arder. Las llamas consumieron el papel, y mientras las cenizas se elevaban en el aire, sentí una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Para celebrar lo lejos que había llegado, organicé una cena en mi casa, invitando a mis amigos más cercanos. La habitación se llenó de risas, el tintineo de copas y el cálido resplandor de la luz de las velas. Mientras la noche llegaba a su fin, miré a mi alrededor a las personas que se habían convertido en mi familia. Julia, con su infinita amabilidad y apoyo inquebrantable, mis compañeros de trabajo, que celebraban cada éxito con genuino orgullo, Max y Daisy, acurrucados en el suelo, con la cola moviéndose perezosamente. Esta era mi vida ahora, no perfecta, pero mía. En las semanas siguientes, me concentré en el futuro. Mi trabajo en la organización sin fines de lucro siguió creciendo, e incluso comencé un pequeño proyecto paralelo, un programa de tutoría para jóvenes adultos que estaban navegando por la vida después del distanciamiento. Era mi manera de retribuir, de convertir mi dolor en algo significativo. Cuando compartí una actualización en Reddit sobre lo lejos que había llegado, la respuesta fue abrumadora. Miles de personas dejaron comentarios celebrando mi progreso, compartiendo sus propias historias y ofreciendo palabras de aliento. «Has llegado muy lejos, Sara», escribió una persona. «Gracias por demostrarnos que es posible liberarse». Mientras estaba sentada en mi sala esa noche, viendo a Max y Daisy jugar en el jardín, sentí una sensación de paz que nunca había conocido. Este era mi nuevo capítulo, mi vida libre de las sombras del pasado. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, realmente estaba viviendo. Y estaba lista para lo que viniera después.